¿Cuál es su nombre, maestra? ¿En dónde estudió y de qué generación es? Mi nombre es Socorro Yáñez Jurado. Estudié en la Escuela Normal Rural de Ricardo Flores Magón, Chihuahua. No recuerdo de qué generación soy, pero terminé en 1959. Duré 8 años y medio en el internado, porque yo llegué al internado en febrero de 1951 y por cuestiones de salud repetí ahí sexto. Yo llegué a quinto y luego estaba en sexto, me dio el sarampión y tuve que repetir sexto porque me dio ya en la temporada de pruebas. Y por eso duré 8 años y medio, 8 años, 6 meses, porque en eso hubo el cambio del, no recuerdo cómo se llama, ¿Calendario? del calendario de tipo A tipo B, y un año fue muy cortito. ¿Cómo se vivía en Flores Magón, maestra? En Flores Magón yo fui muy feliz, aparte de que había muchas carencias en ese tiempo. Nosotros, para bañarnos, pues no había agua potable en ese tiempo, y acondicionaron un tubo que entraba de la acequia al baño. Nos bañábamos con agua de la acequia fría, y cuando nos lavábamos únicamente las manos o la cara y nos mojábamos el cabello, en las mañanas estaba a veces congelada la orilla de la acequia en invierno. Todo era con agua fría y así nos bañábamos. Cuando yo tenía ya 2 años en el internado, entonces hicieron un pozo artesiano y fue cuando tuvimos agua potable. Entonces, de todas maneras, el agua del baño siempre fue fría y nos conservábamos muy sanas, por cierto. Nos acostumbramos muy pronto a bañarnos con agua fría, pero ya con agua potable que la sacaban del pozo. ¿Cómo era la relación del pueblo con la normal? ¿Cómo era la relación de Flores Magón con la normal? Muy buena. Siempre fueron personas que nos apoyaban en todo, nos querían. Incluso había un detalle de los comerciantes que a veces nos mandaban un par de zapatos de nuestras casas y no nos quedaban, íbamos a cualquiera de las tiendas y nos los cambiaban por uno que nos quedara, sin tener ellos ninguna ganancia. Y había muchos casos en que de alguna manera nos apoyaban los mismos comerciantes y pues la gente también. ¿Cuántos aniversarios le tocó vivir en la normal? ¿Cuál fue el más importante en su estancia en Flores Magón? Aniversarios, pues me tocaron 9, 9 aniversarios mientras era alumna. Ya cuando terminamos, pues ya nada más fuimos de visita los aniversarios de cada 25 años.
¿Cómo fue el festejo del 25 aniversario de que se fundó la Normal? Llevaron un maestro de danza para que pusiera algunos números especiales y hubo muchos invitados, muchos juegos contra las escuelas que iban de invitados y se conmemoró pues bastante. Hubo fiesta y baile al terminarse el aniversario. ¿Cómo era la danza que presentaron el 25? Va a pasar. La danza que presentábamos era la danza de la ofrenda, que dura como, pues más o menos 20 minutos. Tiene muchas evoluciones y la última evolución se trata de que se pone un mástil con 16 listones y cada una de las participantes toma un listón y teje alrededor del mástil. Cuando ha tejido como 20, 30 centímetros, entonces se hacen 4 trenzas de 4 personas cada una, de 4 hilos cada trenza. Y luego se vuelve a tejer, a enredar el mástil. Ya cuando termina uno de tejer todo eso, lo más problemático es destejer sin llegar a equivocarse. Y sigue uno destejiendo, hasta que queda el mástil ya limpio, ya nada tejido, y entonces se hacen unas evoluciones de unas vueltas, se sueltan los listones y se recorre uno para atrás. En el aniversario del 25 fue una fiesta que se conmemoraban las bodas de plata. ¿Qué fue lo más sobresaliente de ese aniversario? Precisamente la danza de los listones y los juegos que hubo también. ¿Qué tipo de juegos hubo, maestra? Hubo de básquetbol, a pesar de que nunca tuvimos cancha cementada, siempre fue de tierra y que la teníamos tan pulida, tan limpia siempre, y el director que estaba en esa ocasión nunca quiso que se cementara la cancha porque tenía pendiente de que nos fuéramos a quebrar una pierna y nunca quiso que se cementara. Cuando los primeros años que yo llegué a la escuela no había carretera, había puro camino y pasaba un camión diariamente. Y 2 años después hicieron la carretera y los señores de la carretera le ofrecían al director pavimentar la cancha, pero ni así quiso, porque él tenía miedo que nos quebráramos una pierna. Y de todas maneras hubo muchos juegos en los primeros 25 años, porque fueron escuelas de San Marcos, de Salaices, y los invitados de Buenaventura, los invitados del pueblo.
El caso es que sí se hizo una fiesta grande. Maestra, en su estancia en Flores Magón, ¿ya había rumor de que la normal iba a ser trasladada a otra sede? Pues no sé si las personas de Saucillo la solicitaron o si el gobierno fue el que quiso cambiarla. El caso es que el último año que yo estuve en Flores Magón se formó un patronato que lo formó el pueblo y nos invitaron a algunas personas del internado a que participáramos. Como el director en ese tiempo se apellidaba Solache. Y también invitaron al profesor Pablo Gómez, que más bien pienso que él influyó para formarlo. Y a mí me invitaron por parte de las alumnas. Del pueblo era don Jesús Ortega, el presidente del patronato. Don David Armendáriz era el tesorero y había otras personas que también participaban, pero no recuerdo qué cartera tenían. Anduvimos visitando algunos pueblos cercanos como el ejido de Benito Juárez y nos aceptaron con mucho gusto y dieron una buena cooperación. Fuimos también a Buenaventura, que yo soy originaria de ahí, y nos recibieron en la misma forma, dando también una cooperación. Así fuimos a La Mojina y a Loma Colorada y a San Lorenzo, que está ahí cerca. Después vinimos a un congreso algodonero aquí a Ciudad Juárez y ahí recibimos una cooperación también un poquito grande y nos dijeron que contáramos con ellos para darnos una cooperación cada año hasta que se terminara el edificio nuevo. ¿Y cómo lo tomó las alumnas de Flores Magón al saber que la normal iba a ser trasladada a otro lugar? Pues mire, eso ya no lo sé, porque yo ya no estaba. En mi lugar para el patronato y que siempre anduvimos juntas fue Betty Caballero. Yo era la titular y ella era mi suplente. Y cuando yo dejé de ser del patronato porque terminé mis estudios, ella se quedó como titular y no sé a quién nombró como su suplente. Pero la reacción de las alumnas tal vez para unas fue bueno porque les quedaba más cerca la escuela de Saucillo. Por ejemplo, las que venían de Durango pues les quedaba muy cerca. Otras que venían del estado de otros estados, porque había de varios estados, pues les quedaba más cerca Saucillo que Flores Magón. Y la región hacía muy poco uso de la escuela. Tal vez fue un motivo por el que decidieron cambiarla. Porque, por ejemplo, cuando yo terminé
una compañera terminó de ahí del pueblo de Flores Magón, yo de Buenaventura, y sin embargo de las Nieves Durango en mi generación terminaron 9. Ahí se nota que usaban más la escuela los de Durango que incluso la región de Flores Magón. ¿Por qué no la región de Flores Magón ingresaba a la normal? Muchos ingresaban, pero no todos se quedaban. No todas se quedaban. Había inclemencias por algunas razones, a pesar de que ya habían mejorado poniendo el agua potable y luego haciendo unos sanitarios que había ya en cada dormitorio. De todas maneras, tal vez no aguantaban, no sé por qué razón, y se iban otra vez. Por ejemplo, cuando yo llegué a 5.º año, al siguiente año de mi pueblo, puedo decir de mi rancho, se fueron como 6 muchachas, y de todas estuvieron 2 años, terminaron 6.º y ya no volvieron. Cuando entró mi hermana, después de 3 años de estar yo ya en la normal, llegó ella y como 4 compañeras más, y nada más mi hermana terminó. Las otras se salieron a trabajar antes de terminar de estudiar y terminaban en el instituto. ¿Por qué se salían para trabajar? No terminaban la carrera. Hubo un detalle. Estando yo de secretaria general de las alumnas, en una ocasión que me tocaba a mí ser guardia, el profesor Cuello Abeldaño, que era el director de educación, fue hasta la escuela a invitarnos a que dejáramos de estudiar y nos fuéramos a trabajar para que no hubieran analfabetas en todo el estado. Pero en ese mismo día a mí me tocaba ser guardia y el director de educación me pidió que diera un toque de repique para que se juntaran todas las alumnas. Yo le contesté que no podía hacerlo hasta que consultara el comité ejecutivo, y así lo hice. Él se disgustó conmigo y él sabía que me faltaban 2 años para terminar, y me dijo, pues allá te espero dentro de 2 años, que por poco me manda a Guadalupe y Calvo, porque cuando llegué a solicitar mi plaza, me dijo, ahora sí, aquí te estoy esperando. Allá mandabas tú y aquí mando yo. Dime a dónde te quieres ir a trabajar. Y yo, sin demostrarle que me preocupaba, pero sí estaba tamañita, le contesté, estoy a sus órdenes, profesor. A donde haga falta, allá me voy a trabajar. Me dijo, no más por esa respuesta te voy a mandar a trabajar
a la región de Delicias. Y con tanta suerte que cuando llegué al pueblito que me mandó, al profesor que estaba ahí lo iban a mandar a Ciudad Juárez, pero él no quería salir del pueblito porque ya tenía parcela, ya tenía gallinas y vacas y formada una familia. Entonces me propuso que permutar conmigo, que yo me fuera a Ciudad Juárez y que él se quedaba ahí en el pueblito. Y en eso quedamos, pero cuando otro día llegamos a arreglar la permuta, el profesor Cuello me dijo, tienes razón, puedes permutar e irte a Ciudad Juárez, pues él te está dando su lugar, pero yo te voy a pedir que vayas a servir a los tuyos, que te vayas a trabajar a Benito Juárez. Y yo pues acepté para demostrarle una vez más que estaba a sus órdenes y que me iría a trabajar a donde hiciera falta.